todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Muy buenas noches, queridos cristovidentes. El día de hoy, en nuestro programa de Faro en la Noche, tenemos el gusto de presentar al representante a la Cámara por el Partido Liberal, el doctor Orlando Velandia Sepúlveda. Doctor Velandia, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches a todos los televidentes y gracias por su gentil invitación. No, señor, con mucho gusto y muchas gracias a usted por compartir este tema que vamos a hablar, a mencionar el día de hoy sobre la penalización del aborto. Se ha suscitado muchos temas frente a este tema del aborto y en especial ocasión pues hemos encontrado el gobierno, la procuraduría, pronunciamientos judiciales, jurisprudenciales al torno frente a este tema. ¿Qué podemos, a título de contextualizar a nuestros queridos cristovidentes, una sinopsis de lo que hemos vivido durante estos últimos años, doctor? Bueno, lo primero que hay que precisar es que el aborto en Colombia hoy está penalizado. El Código Penal establece una sanción penal para quien practique la interrupción del embarazo. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una sentencia relativamente reciente, ha establecido 3 causales por las cuales no habría esa penalización en la interrupción del embarazo. Causales que en esa sentencia 355 del 2006 manifestó la Corte Constitucional diciendo que en tratándose de violación, cuando se pone también en riesgo la vida de la madre y cuando se comprueben médicamente que hay malformaciones del feto, esas son 3 circunstancias que eximirían de la responsabilidad penal. Eso es muy claro precisarlo, que solamente en estos 3 escenarios, hoy dentro del contexto legal y constitucional en Colombia respecto al aborto, habrían esas causales de no penalización. En los demás elementos sí está penalizado. Lo que hoy se está abriendo la discusión es si se legaliza en todas las circunstancias, en todos los motivos que generen esta interrupción del embarazo, si se genera una despenalización, o dicho de otra forma, si se legaliza el aborto en Colombia. Ese es el punto de discusión que hoy se está dando en la sociedad colombiana. Bueno, doctor, y frente a este tema de esta sentencia que ha causado mucha polémica y hemos visto que por esta misma situación se han presentado multitudinarias acciones de tutela, el hecho mismo que eventualmente no se pueda practicar el aborto porque, bueno, desconocemos la situación particular de cada una de las personas que acuden al sistema de seguridad social a practicar esos abortos. ¿Cómo podemos frenar en este momento jurídicamente este tema frente a lo que eventualmente pueden sufrir las EPS o los hospitales? Pues una vez que se legalizara el aborto en Colombia, si eso llegara a suceder, pues efectivamente, en la medida en que sea legal el aborto, pues muchas personas irán y se permitirá ya después vía legal permitir que las EPS garanticen y puedan practicar estas interrupciones del embarazo. Lo que hoy estamos en discusión es qué tanto le conviene a esta sociedad, qué tanto está preparada esta sociedad colombiana para adelantar un proceso de legalización del aborto en cualquiera de las circunstancias. Y uno parte de decir que en la medida en que es una circunstancia muy dolorosa, digamos, para la vida de una sociedad, pues debe generarse una amplia discusión, un amplio debate sobre el tema, y yo creo que el país debe empezar a enfrentar esta circunstancia como se debe enfrentar, y es llevándole al pueblo colombiano todos los elementos en pro y en contra del aborto para que sea el pueblo colombiano el que se pronunciara. La razón del pronunciamiento de la Corte Constitucional se da precisamente en que no hay una legislación, el Congreso de la República no ha legislado sobre el tema y entonces ella, como garante de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, estableció este mecanismo. Y yo creo que deberíamos empezar a dar esa discusión. Mire, yo en mi posición como legislador he venido diciendo en el Congreso que no solamente se deben argumentar razones de tipo liberal, por decirlo de alguna forma, liberal no en el concepto del partido como tal, sino en la actitud y en la decisión voluntaria de las personas, y en este caso de las mujeres, sino que debemos ver todas las aristas
que generan este problema. En Colombia las cifras, pues todo lo que podamos tener no es unas cifras oficiales, por la misma clandestinidad con la que se realizan esta práctica, se practican más de 400.000 abortos al año y solamente 4.500, según las cifras del Ministerio de Salud en Colombia, solo 4.500 de esos más de 400.000 abortos se practican por las 3 causales que estableció la Corte Constitucional. Luego significa que más del 97% de los abortos que se practican en Colombia, de los que se tienen estadísticas, que sabemos, porque muchos se practican en sitios clandestinos, más del 97% son por causas distintas a las que he consagrado. Significaría que deberían estar judicializadas y penalizadas estas personas que practicaron el aborto por causas distintas a la Corte. Y aún en los mismos 3 eventos que la Corte ha establecido generan una enorme polémica, hay diversas opiniones y eso es lo que me llena a mí de argumentos para estar haciendo lo que hoy estoy haciendo, y es impulsando un referendo que permita que el pueblo colombiano se manifieste sobre este tema. Y estoy convencido por todos los foros y eventos que he realizado a lo largo y ancho del país que el pueblo colombiano está en contra de la legalización del aborto. Y eso es un tema que podemos ir ampliando más, las razones por las cuales cree el pueblo colombiano que se debe impedir una legalización del aborto en Colombia. Y precisamente esa decisión no se la podemos dejar a un puñado de personas, sino existen mecanismos legales para que el pueblo decida a través de nuestro Congreso. Y especialmente el doctor Velandia pues ha propuesto un referendo frente a la penalización del aborto. ¿Cómo va esa recolección de firmas, doctor Velandia? Bueno, lo que hay que hacer, digamos, es explicar muy rápidamente cómo se convoca y se realiza el referendo. Hay 2 etapas fundamentales. Una, que es la inscripción de un comité promotor de dicho referendo. Ese comité, la inscripción de ese comité promotor, que está compuesto por 9 personas, tiene que ir acompañado de 160.000 firmas, que corresponde al 5 por 1000 del censo electoral. En ese proceso estamos, lo comenzamos el viernes pasado, es decir, hoy estamos cumpliendo 8 días de haber iniciado nuestra recolección de firmas. Hemos recibido una enorme manifestación de respaldo por todos los rincones de nuestra patria, diciendo yo quiero firmar esa convocatoria al referendo. Inscribimos el referendo y una vez llevemos el texto que vamos a someter a consideración del pueblo colombiano sobre las preguntas en concreto en esta materia, la registraduría nos dará 6 meses para recolectar algo así como 3,5 millones de firmas en todo el país, que diríamos permiten ya ahora sí la convocatoria a un referéndum donde el pueblo colombiano saldrá a votar cada una de las preguntas del cuestionario. La experiencia más reciente en este tema es la convocatoria al referendo que se hizo en el 2003 bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe, que quería hacer algunos ajustes constitucionales vía el referéndum. En ese proceso, pues estamos en la primera etapa de inscripción del referendo, acompañándonos obviamente del respaldo de 160.000 colombianos que quieran convocar al pueblo colombiano para que se pronuncie de fondo sobre este tema en Colombia. Bueno, y vemos con mucha claridad y precisión en su página web que allí están los formatos diseñados para tal efecto. ¿Cuál es la dinámica que se debe utilizar para el ciudadano de común para que pueda acceder a este mecanismo? Bueno, hoy estamos colectando las firmas en varios sitios públicos de la ciudad, en varios, no solamente Bogotá. Estuve en Santander el día de ayer, antier. Estuvimos en algunos foros, esta mañana precisamente adelantamos uno aquí en Bogotá, donde estamos convocando a los líderes comunales, a organizaciones, Provida, para que nos ayuden en la recolección de estas 160.000 firmas. Yo creo que ya a este día debemos estar superando las 40.000, luego nuestra meta inicial de antes de un mes tener las 160.000 firmas, creo que lo vamos a cumplir. Las personas que nos quieran acompañar pueden entrar a nuestra página web www.orlandovelandia.com. Ahí está el formato, se descarga este formato y nos lo pueden hacer llegar vía correo a la oficina nuestra en el Congreso de la República, o a la misma página, escanearlo y hacerlo llegar a la misma página web, o a nuestro correo electrónico ovelandias, con ese final ovelandias@yahoo.com, y ahí estamos recopilando todos estos formatos. Si la persona descarga el formulario, lo quiere fotocopiar y recolectar el mayor número de firmas, eso sí haciendo precisión
que las personas tienen que firmar y diligenciar de puño y letra su acompañamiento. Nadie puede firmar por otro porque eso implica una suplantación y cualquier hecho irregular en la recolección de estas firmas comportaría un delito penal. Luego invitamos a las personas a que sean muy cuidadosas a la hora de tomar los datos de las personas que nos van a acompañar. Les agradeceremos inmensamente esta compañía. Sabemos que todas las personas en defensa de la vida, las organizaciones católicas que han sido muy generosas en este acompañamiento, nos están acompañando, valga la redundancia, en el proceso de recolección de las firmas. Muy bien. ¿Cuál ha sido la impresión del ciudadano de común cuando ustedes llegan con estos foros, con estas dinámicas legislativas para que podamos defender la vida? ¿Cuál ha sido esa impresión? No, un respaldo total. Yo creo que estábamos en mora de las personas que siento que son la mayoría de los colombianos quienes defendemos la vida, la institución de la familia, en que saliéramos a unirnos nuestras voces. Yo creo que en Colombia no puede ser que unas voces aisladas, respetables, eso sí, pero que son voces aisladas que convocan unas ciertas minorías, pero como hablan todos los días y utilizan todos los medios, entonces uno piensa que recogen el sentir de los colombianos, y no es así. Nadie se puede abrogar el derecho de pensar y hablar por los demás, de recolectar un número de firmas limitado y pensar que se abrogan, perdónenme la expresión, el derecho de hablar por millones de colombianos y millones de mujeres diciendo que exigen el derecho al aborto. La gran mayoría de las mujeres en Colombia, por lo que yo he podido salir a las calles, a foros y organizaciones, están en contra de la legalización del aborto. Yo he dicho una frase y he acuñado una frase que lo más, para muchos comportamientos sociales, la delincuencia común, en fin, todos los problemas que tiene nuestra sociedad colombiana, y es que lo más malo de los malos es el silencio de los buenos. Y en este tema, como en ningún otro, la gran mayoría de los colombianos son gente que ama la vida, que defiende el derecho a nacer. Luego no podemos que con nuestro silencio nos volvamos cómplices de las voces aisladas minoritarias que hablan de la legalización del aborto. Muy bien, lo más malo de los malos es el silencio de los buenos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en El Faro y ya regresamos con toda esta bendita información del tema del aborto. Ya regresamos. Bueno, regresamos aquí al Faro con el doctor Orlando Velandia, quien nos ha venido explicando, esto que tiene que ver directamente con su órbita, con su escenario legislativo, y muy amablemente él ha accedido a compartirnos estas experiencias. Doctor Velandia, respecto al tema de la penalización, ¿cómo sería el trámite de la ley? ¿A qué nos enfrentaríamos las personas que estamos con esta bandera que realmente queremos y gustamos de la vida? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, si el referendo, o sea, todo el trámite, se convoca al pueblo, se hace un cuestionario concreto, obviamente el cuestionario que vamos a llevar a consideración del pueblo colombiano busca defender la no despenalización del aborto, es decir, impedir que se legalice el aborto, en pocas palabras, con un cuestionario que consultaremos, pondremos a discusión con la registraduría y lo llevaremos obviamente al pueblo colombiano. Pues si se aprueba este referendo, como es un referendo aprobatorio, que es lo que estamos buscando, que hay que hacer esa precisión, pues llevaremos a nuestra Constitución y a las leyes la penalización del aborto en las circunstancias que el pueblo colombiano defina. Si el pueblo colombiano dice, mire, aún en los 3 casos exceptuados por la Corte Constitucional debe haber una penalización o una definición penal del tema, pues eso se acogerá en nuestro ordenamiento jurídico y constitucional. Eso es lo que esperamos. Y vuelvo y digo, aquí hay que, por encima de posiciones personalistas, es consultarle al pueblo colombiano sobre un tema, y vuelvo y le digo que sería trascendental para nuestra sociedad. Mire, desafortunadamente en Colombia nosotros copiamos modelos que otros países ya experimentaron y que, como dicen popularmente, están reversando sus decisiones. Nosotros copiamos lo malo que ellos hicieron, digamos, en algunos modelos de administración de la sociedad. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchos programas en nuestra televisión que fueron ya, digamos, probados, puestos durante muchos años en muchas sociedades, se dieron cuenta lo
lo perjudiciales que fueron para la sociedad y la niñez. Esos programas nosotros los estamos copiando aquí 20 o 15 años después de que ya salieron del mercado porque la misma legislación los prohibió. Aquí los copiamos. Sí. Aquí estamos intentando que es una sociedad supuestamente liberal, que libre desarrollo de la personalidad. Con esos argumentos copiamos modelos de otras sociedades en las que se dieron cuenta que la legalización del aborto, por ejemplo, fue una gran tragedia para su sociedad. Hoy lo están restringiendo. Y en nuestra América Latina estamos copiando los modelos que ya a ellos les causaron grandes perjuicios. En Uruguay, por ejemplo, el Congreso de la República acaba por vía legal de aprobar solo las 3 circunstancias. Hay algunas personas me dicen, mire, pero copiamos el modelo de Uruguay. Uruguay acaba de legalizar el aborto. No, no se dejen, digamos, engañar. Ahí lo que hizo fue el Congreso de la República, las 3 circunstancias que aquí la Corte Constitucional definió como eximientes de responsabilidad penal, pues establecerlas vía legal, pero con unas ciertas restricciones que ni siquiera están aquí en Colombia. Allá se nombran unos comités de evaluación, por ejemplo, para el caso de la ponderación, si corre el riesgo la vida de la madre, si hay malformaciones del feto. Se crearon todas unas estructuras para que no por esa vía, con ese argumento, vayan, como pasa en Colombia, claro, a ir a practicar un aborto de forma clandestina e indiscriminada. Entonces hay que tener esas precisiones. Luego, la sociedad colombiana no se debe llamar a engaños. No cojamos la legislación de Dinamarca cuando estamos en Cundinamarca. Dinamarca hay una sociedad mucho más avanzada, sociedad donde hay unos niveles educativos. Aquí no podemos, no está preparada esta sociedad colombiana para que las niñas, digamos, y las mujeres, con el argumento de que son libres en el libre desarrollo de su maternidad, pues una cosa es el libre desarrollo de la maternidad, defino yo cuántos hijos tengo, si quiero ser madre, pero una vez que yo he empezado el proceso de gestación, que tengo un ser vivo, digamos, dentro de mi vientre, en el caso de las mujeres, ya ahí no puede estar en tensión 2 derechos, el derecho a la vida y el derecho a la maternidad, porque el derecho a la vida es un derecho superior, es un derecho de mayor jerarquía claro, jurídica, el superior de todos los derechos. Luego, con el argumento de pronto muy equivocado de algunas personas diciendo es que las mujeres tienen el libre desarrollo de su maternidad, pues claro que lo tienen. Si no quieren tener hijos, si quieren tener 3, si quieren, pero una vez comienza el proceso, ahí hay un derecho que entra en tensión con el derecho a la maternidad. Y yo pienso que a veces ni siquiera tiene que entrar en tensión. Es un derecho que se privilegia y es el derecho a la vida. Esas discusiones las vamos a dar en el Congreso de la República. Bueno, doctor, y ya, si Dios quiere, doctor, que el referendo quede aprobado, ¿cuáles son esas amenazas que tenemos ya al interior del Congreso? Primero, y si posteriormente hay una ley aprobada por ustedes allá en el Congreso, ¿a qué nos enfrentaríamos con estas situaciones particulares que eventualmente irían por el camino de la tutela y la Corte Constitucional? ¿Qué herramientas justificaría para nuevamente pronunciarse? Sí, mientras, digamos, lo elevemos a rango constitucional. Hoy en el artículo 11 de la Constitución se consagra el derecho a la vida. A la vida. No habrá pena de muerte, el derecho a la vida se privilegia, pero justo cursa ahora en el Congreso de la República un proyecto de acto legislativo que busca modificar ese artículo 11. Y hablando de la interrupción voluntaria del embarazo, el autor de este proyecto, del cual me han asignado la coordinación de esa ponencia, dice que la interrupción voluntaria del embarazo, perdóneme la expresión, es otra forma de llamar aborto, la interrupción voluntaria del embarazo se definirá en términos legales, es decir, pone en rango legal ese derecho a la vida, y a mí me parece que eso no puede ser por esa vía. Claro. Dejarle simplemente a la discreción de la ley cuándo puedo yo hacer una interrupción voluntaria. Vuelvo y repito, aquí debería ser que en la Carta Política se recoja el sentir del pueblo colombiano. Yo obviamente me voy a oponer, voy a presentar ponencia negativa a este acto legislativo. Sé que ya 2 compañeros más han presentado ponencia a favor, es decir, para que sea vía la expedición de una ley la que defina estas condiciones para que haya la interrupción voluntaria del embarazo. Nos tenemos que oponer a un proyecto de esto porque va contra la vida, porque aún si nos separáramos de la discusión ética y moral de este tema, es un tema que comporta una gravísima situación de salud pública. La tercera causa de muerte hoy en la población femenina se genera precisamente derivada de los procesos de aborto. Se imagina cerca del 20%
de las madres o de las mujeres que se han practicado un aborto quedan con enormes secuelas psicológicas, fisiológicas, médicas, que eso no lo están evaluando hoy los proclives al aborto. Claro. Eso no están evaluando. Si el Estado se separa de esa discusión, que lo podría hacer, mírelo desde el punto de vista de salud pública y atienda ese problema. Pero entonces sale quienes argumentan y dicen, no, pues precisamente la mejor forma de evitar que sea un problema de salud pública es legalizándolo para que las niñas vayan y se practiquen el aborto en centros, digamos, formalizados y con toda la asepsia del caso. Eso es un argumento pues terrible, digamos, el desapego de la vida. En las sociedades donde se transitó mucho por el tema de la legalización del aborto, hubo un sistemático desapego por la vida e irrespeto por personas, porque le pongo un ejemplo. Si muchas mujeres que van a abortar con el argumento de que su hijo tiene malformaciones, pues eso se puede ir transmitiendo a una de las personas incapaces, ya digamos, incapaces por alguna enfermedad terminal o por alguna malformación física. Esas sociedades mostraron, y eso está científicamente demostrado, un desapego sistemático a personas, ya digamos, seres vivos ya nacidos que tengan algún síndrome, condición, algún defecto, a los ancianos, a los enfermos terminales, derivaron rápidamente hacia la eutanasia. Todo ese desapego a la vida fue consecuencia de legalizar el aborto. Porque si la madre desde el comienzo, en cualquier momento de su gestación, es libre de interrumpir y acabar esa vida, algún día tendremos que hacer un programa, si ustedes lo tienen, de explicarle a la gente todos los efectos y lo cruel que son los procesos de aborto. Los métodos que hoy se aplican son escenarios de una crueldad enorme. Cuando muchas madres se dan cuenta cómo sufre un ser vivo allá que se le está coartando la vida, uno de los procesos que uno lee y conoce sobre este tema es la sustitución del líquido amniótico por unas concentraciones salinas, que lo que hace es al ser vivo quemarlo, desfigurarlo. Si pudiéramos, no sé, transmitirle eso a las madres que están pensando en abortar, a las señoritas, digamos, a las niñas que hoy están en ese proceso, aquí falta mucha educación, falta más concientización. ¿Dónde está un proceso de acompañamiento del Estado para las madres que le dicen, mire, estas son las consecuencias en su salud, en los problemas psicológicos que usted le va a generar por practicarse un aborto? Si eso lo estuviéramos adelantando, muchas de las niñas y de las mujeres que hoy están acudiendo al aborto se arrepentirían de lo que están haciendo y pensarían más bien que hay que impulsar la vida. Más allá de un tema netamente social, hay unos escenarios como el de la educación, y allí es donde tenemos que fortalecer los establecimientos educativos, la misma familia, que es el núcleo fundamental, que también está respaldada por un artículo constitucional. Ya, más allá de la condición de la persona, doctor Velandia, ¿cuál es su percepción frente al pronunciamiento del procurador, quien salió a retractarse públicamente de sus pronunciamientos? Pues circunstancialmente yo ayer me reuní con el procurador, le expliqué lo que estamos haciendo en nuestro referendo convocatorio para impedir la legalización del aborto. Lo felicité, me parece que el procurador nos ha dado una clara lección de defensa de sus principios, de sus convicciones, una lucha que no era muy fácil de dar y la está dando. Y nos ha dado lecciones a todos, a católicos, a cristianos, a agnósticos, de defender criterios y derechos fundamentales como es el de la vida. Yo creo que nos dio una gran lección, lo felicito, puede ser que no compartamos, digamos, algunos temas o tengamos discrepancias en otros, pero nos da una enorme lección. Y yo creo que posturas como la del procurador es la que, voy a decirlo en términos muy coloquiales, nos ha tirado las orejas a muchos colombianos que defendemos la vida, que somos proclives a defender la institución de la familia, a que estábamos en silencio. Y vuelvo y repito, no puede ser que el silencio cómplice de la mayoría de los colombianos hoy estén, digamos, siendo cómplices de turno de estas voces aisladas que están hablando en contra de la vida misma y a favor del aborto. Yo creo que ha sido un buen referente para empezar este proceso que estamos haciendo, y lo he visto, esta semana se hizo un plantón también en la Plaza de Bolívar en apoyo al procurador. Puede ser que no compartan muchos colombianos su pensamiento, su forma ortodoxa de defender sus creencias, pero nos da una lección de principios,
de valor, de criterio, y eso es digno de imitar. Muchas gracias, doctor. Bueno, qué bendición poderlo tener el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en El Faro y regresamos con nuestro segmento final. Está aquí en El Faro con el doctor Velandia, quien muy amablemente nos ha respondido y nos ha ilustrado ampliamente sobre el tema del referendo y bueno, y sobre su idea fundamental, la penalización del aborto en su totalidad, y ya sabemos que estos pronunciamientos judiciales, la misma Carta Constitucional va a consagrar ese derecho a la vida, del cual todos aquí en la familia Cristovisión pues estamos en defensa, estamos abanderados con esta causa. Doctor, ya frente al tema del referendo, volviendo un poco a esto, hemos sabido el tema de la financiación, de los recursos de un referendo, que esto pues obviamente conlleva una bastante erogación de plata. ¿Cómo se va a financiar este referendo? Bueno, esa pregunta me la han hecho repetidamente, porque obviamente este proceso, colectar 160.000 firmas, recolectar 160.000 firmas, pues no es una tarea fácil, pero menos fácil va a ser colectar 3,5 millones de firmas al referendo y después convocar a elecciones, promover que salgan cerca de 7,5 millones el día que se convoquen a votación ya el articulado, cerca de 7,5 millones de colombianos que salgan a votar y de los cuales la mitad más uno de ellos se pronuncie a favor del articulado, digamos positivamente los artículos como los vamos a proponer. Pues eso implica una enorme erogación. Yo confío, no tenemos nosotros en nuestro equipo un gran soporte financiero, lo vamos a hacer por fe, creemos que Dios nos va a impulsar. Hemos visto apoyo desinteresado, generoso de muchas organizaciones que están asumiendo el costo de la impresión, del despliegue, de la recolección de firmas, del envío, ¿sí? Hay muchos muchachos que de su bolsillo nos han dicho, hombre, yo estoy en contra del aborto y voy a colaborarle, le voy a enviar 100 firmas que colecté en mi barrio. Entonces ya ahí no tengo ningún costo porque la persona lo asume de su propio bolsillo. Obviamente vamos a incurrir en algunos gastos de envío, de revisión de las firmas porque vamos a hacer todo un proceso, pero sabemos cómo lo estamos haciendo, con el apoyo que vamos a tener a las personas que estamos acudiendo, pues que vamos a tener unos recursos limitados, digamos eso sí, pero los necesarios para adelantar este proceso. Y contamos con el apoyo de todos los colombianos amantes de la vida, de todas las personas, de las mujeres, de los jóvenes, de las organizaciones de jóvenes que amamos la vida. El día que una sociedad empieza a quitar o a perder el apego por la vida, es una sociedad en decadencia y es una sociedad proclive a la destrucción total de ella misma. Todo lo que hacemos, todos nuestros proyectos, siempre lo hacemos por preservar la vida. La función del Estado es salvaguardar la vida, honra y bienes de los colombianos. Y el día que por pronunciamientos o discusiones bajo el argumento de un libre desarrollo de la personalidad, de ser una sociedad liberal en toda su expresión, pues obviamente empezamos a dar pasos hacia nuestra autodestrucción. No nos vamos a preocupar por los recursos, Dios nos los va a proveer, somos personas que creemos profundamente en Dios y sabemos de la alianza y la cooperación de muchos colombianos que generosamente se van a volcar a las calles a decirle no al aborto y sí a la vida. Muy bien, doctor. Y cuente con el personal de Cristovisión que está en todo el mundo, porque realmente aquí en Cristovisión hemos tenido la oportunidad de ayudar, de transmitir, de enseñarle a la gente realmente este flagelo con el cual estamos el día de hoy amenazados, vulnerados, porque nos sentimos no solamente la vulneración de un ser, sino es la misma sociedad que se siente vulnerada. Doctor, y frente al tema del ambiente, ¿cómo se ve el ambiente al interior del Congreso y en especial allá en la Cámara? Yo creo que hay un buen ambiente, digamos, en defensa de la vida. Yo acabo de ser vocero de la bancada del Partido Liberal y muchos decían, no encontramos razones como usted siendo liberal esté yendo en contra del aborto cuando muchas voces por la misma ideología liberal, pero por encima de ser liberal soy un amante de la vida, soy una persona de profundas convicciones cristianas, ¿sí? Y más allá yo ni siquiera la mayor argumentación que voy a presentar, si bien es cierto, haré argumentaciones de tipo moral y ético
para impedir la legalización del aborto, también lo presentaremos desde el punto de vista legal, de salud pública, de conveniencia para la sociedad, si la sociedad está preparada para enfrentar este problema. Pero yo he hecho algún sondeo al interior de los mismos compañeros de la bancada del Partido Liberal y siento que un 80 o 90% de ellos van a defender la despenalización, van a defender que se impida la despenalización del aborto. Y eso nos tiene muy contentos, muy tranquilos. He hablado con algunos de ellos, dicen, no, nosotros defendemos la vida, no, por el hecho que seamos liberales no implica que ese punto sea negociable, ese punto no va a ser negociable para muchos. Obviamente entendemos que hay ideologías y convicciones personales de algunos compañeros respetables, eso sí, pero siento que la mayoría de la Cámara de Representantes y del mismo Senado de la República no van a estar de acuerdo en que se despenalice el aborto en todas las circunstancias. Como un ingeniero, como un abogado también, con toda la trayectoria profesional y en la administración pública, que el doctor Velandia ya lleva más de 20 años en la administración, dedicado al tema minero, dedicado al tema energético, subdirector de la DIAN, funcionario de la Contraloría. ¿Cómo se apasiona por este tema de la vida? Este es un tema que nos debería apasionar a abogados, ingenieros, economistas, a todos. Aún a los que de pronto no tienen ninguna profesión, esto no hace ninguna diferenciación. ¿Por qué me apasiono por esto? Porque me preocupa la sociedad colombiana, me preocupa. Yo fui el autor e impulsor de la Ley de Jóvenes en Colombia, ley que nos va a permitir garantizarle derechos fundamentales a la sociedad. He presentado un importante número de iniciativas, pero cuando yo veo que hay voces que están por todos los lados hablando de este tema y la mayoría de los colombianos han permanecido en silencio, yo no me puedo quedar callado y no impulsar. Este debe ser el tema que hoy debería estar cobrando la mayor discusión. A veces genera mayor discusión y mayores consensos si Colombia va a jugar en Barranquilla las eliminatorias o en Bogotá, si hay un programa de televisión que genere y lo hablamos. Estamos hablando del derecho a la vida. Estamos hablando de salvaguardar el derecho sublime de cualquier colombiano. El niño de estrato bajo, de estrato alto, es el derecho a la vida. Eso debería hoy estar comportando una discusión generalizada en el pueblo colombiano. No es un tema de poca monta, no es una discusión de algunas personas con sus posiciones personales, proclives al aborto, que salen a enarbolar supuestamente una defensa de la maternidad y los colombianos permanecemos callados. Esto no es una discusión de tipo profesional, pero además por mis convicciones netamente cristianas, porque defiendo la vida. Todos debemos defender la vida. Todo lo que hacemos a diario en nuestras decisiones administrativas políticas siempre es en salvaguardar la vida. Usted trabaja para conseguir recursos para mantener su vida, para permitir que sus hijos subsistan. Toda la lucha que usted hace, televidente, de trabajar, es por generarle condiciones de vida a sus hijos, a la sociedad. Lo que hace el presidente, los ministros, los alcaldes, todo es en defensa de la vida. ¿Cómo vamos, por otro lado, a ir generando una legislación y unas condiciones para que la gente tenga un desapego a la vida, para que en cualquier momento una madre decida voluntariamente cercenar la posibilidad de un ser que tiene derechos desde el momento mismo de la concepción, tiene derechos establecidos en la ley, en la Constitución, a que ella misma se abrogue el derecho de cercenar esa vida? Muy bien, doctor. Ya para finalizar, muy rápidamente, ¿cómo es el procedimiento de la página web? ¿Cómo podemos acceder a este formato y qué debemos hacer? Bueno, en la página web www.orlandovelandia.com está el formato establecido por la registraduría para la recolección de estas firmas. Todavía no hay un articulado porque hasta ahora estamos en la primera fase y es la inscripción del comité promotor del referendo. Entonces ahí simplemente se habla de un título general que es sobre la penalización del aborto. Si usted está de acuerdo en que comencemos el referendo, pues usted diligencia ese formato. Tiene que ser diligenciado por la misma persona para que la firma sea autógrafa, nadie va a firmar por otra persona. Segundo, una vez que diligencia ese formato, si usted lo baja y dice yo voy a poder colectar 100 o 200 amigos que nos acompañen, pues toma el número de fotocopias o de impresiones que le permitan recolectar ese número. Una vez los tenga, lo que le pedimos ahí, que esos son donde minimizamos costos, es que nos los hagan llegar a nuestra oficina en el Congreso de la República. Pronto vamos a abrir
una oficina porque ya viene en la etapa ya mucho más de mayor envergadura, pero por el momento estamos pidiendo lo que nos la hagan llegar a la carrera séptima, número 868, que es el edificio nuevo del Congreso, en la oficina 306, edificio nuevo del Congreso, y ahí vamos a recibir este número importante de firmas que usted nos va a ayudar, las recogemos, las revisamos y las presentamos a la registraduría, junto con el texto que vamos a someter a consideración del pueblo colombiano, y ahí sí vendrá toda una estructura ya de mayor jerarquía, de mayores dimensiones, para recolectar los 3,5 millones de firmas que vamos a necesitar para la segunda etapa. Muy bien, doctor, pues estaremos muy atentos aquí en el canal Cristovisión, y a ustedes, queridos cristovidentes, también los invitamos a que visiten la página web y apoyemos esta causa que es en beneficio no solamente de un grupo de personas, sino es en beneficio y garantizando el derecho fundamental a la vida. Doctor Velandia, le agradecemos mucho, de verdad, su presencia. Bendiciones con este proyecto, cuente con nosotros, de la mano vamos a estar allí, y en fe sabemos que va a salir adelante. Yo lo sé y por eso agradezco la oportunidad que ustedes nos dan. Invito a todos los colombianos, a los que amamos la vida, a que apoyemos este proceso. Necesitamos decirle a las voces aisladas que somos más los colombianos que defendemos la vida. Y vuelvo y le repito, es muy importante desde el escenario que ustedes tienen, de un escenario tan importante, que pudiéramos hacer la pedagogía de los efectos lesivos de estas prácticas crueles del aborto en Colombia. Muy bien, doctor. A ustedes, queridos cristovidentes, una vez más agradecerles por su grata compañía aquí en El Faro. Que tengan una feliz noche y que Dios los bendiga. En todos brilla la luz de Dios. Esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos.